Salmo 104, versículo 34. Dice el rey David: dulce será mi meditación en él. No sé si se acuerdan que en una ocasión se reunieron los israelitas en un cierto lugar y todos estaban llorando. Pero los líderes del pueblo les dijeron, dice, no os entristezcáis. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vean lo que les dijo, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vamos a participar hoy de la Cena del Señor. Y al hacerlo, les recomendamos que se examinen a ustedes mismos para participar correctamente de la Cena del Señor. No queremos participar de una manera indigna. Pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, ¿saben qué pasa? Que salen a relucir cosas que nos entristecen. Vemos dentro de nosotros cosas que no nos gustan. Nos acordamos de lo que Cristo merece, nos acordamos de que estamos muy lejos de ser lo que debiéramos y nos entristecemos, pero hay un peligro, hay un riesgo en estar tristes. Hay personas que son muy mórbidas, muy melancólicas, que tienen la tendencia al desánimo, se desaniman fácilmente. Y muchos de nosotros podemos caer en esa tentación. Si estamos meditando en nuestras debilidades, en nuestras carencias, en nuestras necesidades, etc., podemos incluso llegar a caer en la amargura. Quisiera comprar esto, pero no tengo, no me alcanza el dinero, ¿cómo le voy a hacer? El rey David en este salmo hace un catálogo de la grandeza de Dios. En este salmo, si ustedes llegando en su casa lo leen todo, el rey David habla del poder de Dios, de la providencia de Dios, de la misericordia de Dios para con los hombres, incluso para con los animales. Y dice en el versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Y habla de la sabiduría de Dios, vean, dice, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y dice en el versículo 33, vean, a Jehová cantaré en mi vida. Vean la resolución que hace. Está tan contento meditando en las obras de Dios, en el poder de Dios, en la bondad de Dios, que dice, a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Y dice en nuestro texto en el 34, dulce será mi meditación en él. Si David no tenía motivos para regocijarse en otras cosas, tenía muchos motivos para regocijarse en Jehová. ¿Recuerdan ustedes lo que significa la palabra Jehová? El eterno, el Dios que era, que es y que será, el autoexistente, el autosuficiente, el Dios que no necesita de nosotros. Si Dios reina, si Dios está en su trono, vean, ¿qué importa cómo estemos nosotros? Dice el rey David, yo me voy a gozar en Jehová. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo me voy a gozar en Dios. Hermanos, si ustedes creen verdaderamente en Dios, si ustedes entienden que Dios está en su trono reinando, que todo lo que sucede en el mundo, todo lo que acontece está bajo su control, entonces ustedes pueden estar contentos. Si Cristo reina, si Él hace lo que hace con sabiduría, y Él hace siempre lo correcto, no tenemos por qué estar enojados, molestos, estresados, tristes. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Vean, ¿en qué se regocijan los creyentes? En el Señor. Los creyentes no debemos regocijarnos en el dinero, en la familia, en el trabajo, en nuestras posesiones. Debemos regocijarnos en Dios. Ese es el objeto correcto del gozo del cristiano. ¿Y saben qué pasa? Los que se gozan en el dinero, en las posesiones, en la familia, llegan al momento de la muerte sin haberse arrepentido de sus pecados y entonces les da miedo la muerte. Entonces entienden que no se van a poder llevar nada de lo que tuvieron, de lo que acumularon. Nosotros, que somos cristianos, en el momento de la hora de nuestra muerte, podemos pensar que vamos a reunirnos con aquel a quien amamos.
Entonces, ¿por qué temer a la muerte? Vamos a reunirnos con el que amamos, con aquel que nos amó desde la eternidad. Vamos a celebrar después del culto la cena del Señor. ¿Recuerdan que Cristo dijo que debíamos de celebrarla en memoria de Él? Meditamos en Él. Así como dice este versículo 34, dulce será mi meditación en Él. Entonces, si meditamos en Cristo, Dios hará que nuestra meditación sea dulce. Porque el rey David dijo, dulce será mi meditación en Él, porque conocía a su Dios. Escuchen, los que no conocen a Dios no pueden gozarse en meditar en Dios. Hay personas que le tienen miedo a Dios. Hay personas que odian a Dios. Hay personas que no están agradecidas con Dios. ¿Cómo se gozarán en su meditación? Imposible. Si tú dudas de Dios, si tú sospechas de Dios, si tú piensas que Dios no te ama, que Dios la tiene en contra tuya, en lugar de gozarte en pensar en Él, te dará miedo. En este salmo, el rey David habla de las maravillas de la creación. En los primeros versículos habla de la luz, de los cielos, del mar y del viento. Habla de cómo Dios fundó la tierra sobre sus cimientos, en el versículo 5. Habla de cómo las aguas huyeron y subieron los montes, es lo que dice el versículo 8. Esas cosas, vean, solo Dios pudo verlas. Cuando Dios estaba creando al mundo, nadie lo vio. Dios es el único que estaba ahí presente. Habla también este salmo de cómo Dios fue quien creó las fuentes de aguas y les prescribió una ruta. Es lo que dice el versículo 10. Habla también de los innumerables beneficios que reciben de ello las aves y las bestias de la tierra. Desde el 10 hasta el 14 habla de eso. Dios es bueno con los seres humanos. Dios es bueno con todos los animales. Y también dice que Dios hizo todo lo creado para que disfrutáramos de ello. Y por eso dice en el versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Y por eso dice en el 34, dulce será mi meditación en Él. Vean, que todas las cosas buenas que nos rodean, que todas las cosas buenas que disfrutamos nos conduzcan a gozarnos en Dios. Hay personas que desgraciadamente se gozan en muchas cosas, pero no que no se pueden gozar en Dios. Y cuando pierden algo de lo que tienen, quisieran morirse. No pueden gozarse en Dios. Que todas las cosas que Dios nos concede nos conduzcan a poner nuestros ojos en Él, nuestro gozo en Él, y que nuestra meditación sea dulce en Él. Ahora vean otra cosa. Si vamos a meditar en las obras de creación, como menciona el Salmo 104, díganme, ¿no será mejor que meditemos en las obras de redención? Vean, la creación es un tema muy vasto, es un tema muy amplio. Desde las cosas grandes que se pueden observar a través del telescopio, hasta las cosas pequeñitas que ustedes pueden ver a través de un microscopio. Todo lo que Dios ha creado es maravilloso. Es increíble lo que Dios ha hecho. Pero vean, si ustedes comparan la creación con la redención, no hay comparación realmente. Vean, si ustedes hablan de la Tierra, si ustedes hablan de los planetas, si ustedes hablan de las estrellas, esas son cosas grandes. Pero cuando ustedes hablan de lo que Cristo vino a hacer al mundo, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, eso es algo muy diferente. Eso es hablar de cosas infinitas, hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios haciéndose hombre, naciendo en el vientre de Jesús, de la Virgen María, para que después pudiera crecer, obedecer la ley, sujetarse a ella y vivir una vida santa y luego morir por nuestros pecados. Eso es hablar de cosas infinitas, hablar de cosas eternas, es hablar de cosas que los inconversos no pueden valorar ni apreciar. Cuando nosotros hablamos de la redención, de la expiación, de lo que Cristo logró en la cruz al morir por nuestros pecados, vean, nos estamos metiendo en terrenos que los científicos ni entienden. Dice el apóstol Pablo en una parte, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Si así son para nosotros, imagínense para los inconversos. Entonces, si la creación es maravillosa, la redención es aún más sublime. Y esto solamente lo pueden entender los que han sido redimidos. Vean, estoy hablando de la redención en este momento. Otra cosa, debemos entender que el tema de la redención es tan fresco como el de la naturaleza. Vean, la naturaleza es siempre fresca. La naturaleza es siempre nueva. La naturaleza no envejece. Pues la redención tampoco. Vean, hace más de 2000 años que Cristo murió en la cruz. Seguimos hablando de su muerte en la cruz y siempre escuchar del tema de su muerte siempre es algo fresco. Siempre recibimos beneficios de estar meditando en lo que Cristo logró en la cruz. La cruz de Cristo nunca envejece. De esta doctrina de Cristo crucificado brota un manantial que siempre nos refresca. Si ustedes llegan a la noche cansados, si están tensos, estresados y empiezan a pensar, a meditar en lo que Cristo logró en la cruz, inmediatamente se les quita el cansancio. Este tema de la redención es siempre tan fresco y tan nuevo que un día vamos a morir. Estaremos con Cristo en el cielo y entonces estaremos hablando de la cruz como si fuera algo nuevo. Nunca nos cansaremos de hablar de la muerte de Cristo en la cruz. La eternidad no agotará este tema. Pasarán miles de años en el cielo. En realidad pasarán millones de años y la muerte de Cristo en la cruz será un tema fresco como desde un principio. Otra cosa, la redención nos cala más, nos importa más que la creación. ¿Por qué? Porque la redención afecta a nuestras almas. Si ustedes se ponen en la noche y observan las estrellas, si ustedes se fijan en la tarde a la orilla del mar, cómo el sol se va metiendo, eso es maravilloso. Pero si las estrellas se acabaran, si las estrellas dejaran de brillar, si el mar dejara de existir, aún podríamos gozarnos en Cristo y en su redención. Podemos prescindir de cualquier cosa menos de Cristo. Hay un texto que dice que todo es nuestro, ¿se acuerdan? Si tú has creído en Cristo, todo es tuyo. Bueno, pues las estrellas son tuyas. ¿Por qué? Porque son de Cristo. El universo es tuyo. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Pero vean, aunque todas las cosas sean nuestras, eso no es tan importante como el hecho de que Cristo es nuestro. Si tú crees en Cristo, Cristo te pertenece, Cristo es tuyo. Entonces, tú puedes estar más contento por Cristo que por la creación. Así debe ser. Cristo es un bálsamo. Cristo es un bálsamo para nuestro corazón cuando estamos afligidos. Cuando estamos tristes, ustedes saben de qué les estoy hablando. Por eso Pablo dice que debemos regocijarnos en el Señor, porque todas las cosas palidecen en comparación con Él. Entonces, vamos a ver cuál es el objeto correcto de la meditación del cristiano. Primeramente, vean lo que dice nuestro texto, Salmo 104, 34. Dulce será mi meditación en Él. Dice, yo me regocijaré en Jehová, pero para nosotros Cristo es Jehová. Cristo y Jehová son la misma persona. Entonces, David se regocijaba en Jehová, nosotros nos regocijamos en Cristo. Es lo mismo. ¿En quién nos regocijamos? ¿En quién meditamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra meditación? Es Cristo, el que nos amó desde la eternidad, que nos escogió para que fuéramos su pueblo. Cristo que nos lavó de nuestras inmundicias y nos ha lavado con su sangre preciosa. Pero escuchen, vamos a meditar no solamente en sus doctrinas, vamos a meditar en Él, en su persona. Si ustedes escuchan hablar de Cristo, si ustedes escuchan una predicación, eso es muy bueno. Pero ¿saben qué cosa es mejor? Que ustedes analicen esas doctrinas, que lleguen a sus casas y que las busquen en la Biblia. Que analicen por ustedes mismos lo que les hemos predicado. Y entonces podrán comprobar por experiencia que lo que les hemos dicho es cierto. No estamos inventando, no estamos especulando, no estamos inventando teorías. Dios vive. Dios es grande, Dios es maravilloso, pero tienes que comprobarlo por ti mismo. Nosotros los cristianos conocemos a Cristo, pero díganme, ¿cuándo acabaremos de conocerle? El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, dice, a fin de conocerle. Si él era un apóstol, Cristo se le había aparecido. Y habla de que le conoce muy poco, imagínense nosotros. Pues entre más que conozcamos a Cristo, más queremos conocerle. Y por eso podemos decir como David,
dulce será mi meditación en él. Si Cristo es dulce para ustedes, ¿saben qué va a pasar? Que va a ser más dulce cada día. Si Dios los ha iluminado para que entiendan la palabra de Dios, la irán entendiendo cada día más. Cristo irá creciendo, ustedes irán menguando. Entonces, Cristo crecerá en su apreciación, lo valorarán y ustedes se humillarán delante de Él. Por eso dice David, dulce será mi meditación en Él. Y no es la meditación de otros. Tiene que ser la nuestra. Dice, dulce será mi meditación. Lo que otros mediten, en un sentido a mí no me beneficia. Nosotros debemos practicar la meditación. O sea, si yo digo que la meditación de Cristo me es dulce, es porque yo la he experimentado, yo la he probado. Si ustedes leen la palabra de Dios y meditan en ella, ustedes estarán de acuerdo conmigo, porque los creyentes verdaderos entienden la palabra. Dios, su Padre, les habla a través de ella. Lo que tenemos que hacer, hermanos, no es especular tanto. Hay personas que se meten, se profundizan tanto que en las profecías de Daniel y que en la semana 70 y que en el libro del Apocalipsis y que Mateo 24 y 25 les encanta la escatología. Sería mucho mejor, hermano, que doblaras tus rodillas delante de Jesús como hizo María. ¿Se acuerdan? Cuando Marta se afanaba por los quehaceres de la casa, María estaba sentada a los pies de Jesús. Eso es lo que nos conviene, aprender de Cristo. En otras palabras, hermanos, cuando ustedes se agarren de Cristo, agárrense fuertemente de Él y no lo suelten. No dejen que se les escape. No dejen que se vaya. Si ustedes están meditando en Él, apropiense de Él. Si ustedes dicen que es el Salvador, piensa que es tu Salvador. Lo que tenemos que hacer es como hizo Tomás. ¿Ya se acuerdan que Tomás puso sus dedos en las huellas de los clavos y en su costado? Pues hagamos nosotros lo mismo y digamos lo mismo que Tomás, Señor mío y Dios mío. Digámoslo por experiencia, no por lo que dice el predicador, no por lo que dice la gente. Y entonces, cuando ustedes hagan eso, ustedes dirán como David, dulce será mi meditación en él. Otra cosa, no importa quiénes sean ustedes, no importa si son pobres o son ricos, no importa si son cultos o si son ignorantes, si ustedes se deleitan en Cristo, dulce será meditar en Él, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su circunstancia. Una persona que es muy humilde se pone a meditar en Cristo y en todo lo que tiene un Cristo, de lo que tiene en Cristo, de lo que le pertenece en Cristo, se levanta de su meditación y se siente rica. Pues eso es lo que somos los cristianos, somos ricos en Cristo. Tenemos lo que millones no tienen. No tenemos que envidiar a los ricos, ellos son los que debieran envidiarnos a nosotros. Si ustedes conocen a Cristo, si ustedes se gozan en Él, ustedes entienden que nada se compara a Él. Nada vale como lo que Él vale. ¿De qué sirve que tú seas un científico si no sabes quién es Cristo? Si tú no sabes quién es Cristo, eres un ignorante. Vamos a meditar unos momentos en la persona de Cristo. Dice nuestro texto, dulce será mi meditación en Él. Meditemos en su persona. Acuérdense de que Él fue hombre. Cristo era Dios, pero también era hombre. ¿Ustedes pueden entender eso? Pues aunque no lo entienden, mediten en ello. Háganlo. Él es Dios, pero Él también es hombre. Y como Él es hombre, es que puede compadecerse de nosotros. Él sabe lo que se siente ser hombre, porque Él es un hombre también. Cristo puede compadecerse de nosotros, los ángeles no. Los ángeles no pueden compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no son hombres. Ellos no sienten lo que nosotros sentimos, pero Cristo sí. Pero Cristo es Dios también, y por lo tanto está sentado a la diestra de Dios. Él reina sobre el universo. Cristo tiene la autoridad sobre todos los mundos y los planetas. Y nosotros podríamos pensar, bueno, si Cristo es Dios, si Él es el Dios infinito, si Él es el que me hizo, ¿cómo es posible que haya un vínculo entre Él y yo? Él es infinito, yo soy mortal. Yo al rato me muero
pero Él es eterno, Él nunca morirá. ¿Cómo es posible que lo infinito se une con lo finito? ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? Porque Cristo vino al mundo y se hizo carne. Por eso. Y es por eso que Él nos ha llevado a la misma presencia de Dios. Está sentado a la diestra de Dios. Es nuestro representante. Y es por eso que, como dice en Efesios, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, vean, si estamos sentados a la diestra de Dios con Cristo, quiere decir que estamos más cerca de Dios que los ángeles. Los ángeles no se sientan en el trono, pero nuestro representante está sentado en el trono. Y si eso no es dulce para ustedes, meditar en ello, que Él lo será. Mediten ustedes un poquito en su vida aquí en la tierra. ¿Qué dicen los evangelistas? Dicen que Cristo vivió en esta tierra más o menos unos 30 años, un poquito más de 30 años, 33 años. Pero qué vida. Los 33 años que Cristo vivió, esos años no se parecen a los años de ninguno. Cristo siempre se cuece aparte. Cristo nació en un pesebre, murió en una cruz, pero lo que ocurrió en el interín, lo que ocurrió desde que nació hasta que murió, lo que se escribiera en los libros, dice, no cabrían en el mundo, dice el evangelista. Entonces, si ustedes meditan en todas las obras que Él hizo, eso será digno de su más solemne meditación y asombro también. Además, Cristo se identificó con los que padecen hambre. ¿Por qué? Porque Él conoció el hambre. Cristo supo lo que es tener hambre. Nosotros tenemos luchas contra el enemigo de las almas. Cristo sabe de eso, porque Cristo las tuvo también. A veces nos sentimos desamparados, como que nadie nos comprende. Así se sintió Cristo. Por eso dice en el Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Cuando Cristo estaba en la cruz, parecía que era vencido. El enemigo estaba contento. Parecía que había acabado con él. Pero ustedes saben cómo acabó todo. Cristo venció en la cruz al terrible enemigo. Y todos los que creemos en Cristo vencemos con Cristo. Vencemos por medio de su sangre. Cristo fue más que vencedor. Y nosotros en Cristo también somos más que vencedores. Díganme, ¿era posible que Cristo fuera derrotado? Parecía que lo era, pero no es posible. Y por lo mismo, tampoco es posible que los cristianos seamos derrotados. Por lo tanto, dulce debe ser nuestra meditación en Él. Satanás ha hecho mucho daño. Satanás ha hecho mucho por negar la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué lo hace? Porque a Satanás le da vergüenza recordar que Cristo lo venció en la cruz. Y es por eso que quiere borrar de nuestra cabeza que Cristo es su vencedor. Y no quiere que creamos en estas cosas. Pero Cristo murió. Su corazón dejó de latir. Sus ojos se cerraron. Su sangre dejó de circular por sus venas. Cristo murió, como todos nosotros tendremos que morir. Y si ustedes meditan en eso, aunque sus corazones sean duros como la piedra, se ablandarán. Cristo resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y dónde está ahora? Está en el trono, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que no quieren que Cristo reine. Todos aquellos que no quieren que Cristo reine, verán con espanto quién es Él. Los que no quieren doblar su rodilla, la doblarán a fuerza. En la cruz vemos la expiación consumada, la satisfacción ofrecida. Ahí vemos la justicia honrada. Si Cristo murió, si Cristo resucitó, todos nosotros moriremos, todos resucitaremos y estaremos para siempre con Él. No puede ser de otra manera. Ahí en la cruz vemos el fin del reino del mal. Ahí se está cumpliendo lo que Dios dijo acerca de que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Si ustedes meditan en esto, dulce será mi meditación en Él. Y meditemos también un poquito en su gloria presente. Ya les dije dónde está ahora Cristo.
está en el trono del universo. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo por los que creemos en Él. Vean, Cristo no intercede por todos, intercede por su pueblo. Él es el sumo sacerdote de su pueblo y nada más. Entonces, si Cristo intercede por nosotros, es imposible que acabemos perdiéndonos. Es por eso que la salvación no se puede perder. Si tú has creído en Cristo, si tú eres un hijo de Dios, nunca dejarás de serlo. Si eso no es dulce para ti, ¿qué lo será? En sus manos, que son todopoderosas, estamos seguros. Debemos pensar también en la gloria de Cristo que va a ser revelada dentro de poco. Y digo dentro de poco porque pues ¿cuántos años pueden tardar para que Cristo venga? Cristo va a venir. Él lo dijo. Tan cierto es como que vino, como que vendrá. Y cuando Cristo venga, si ya estamos muertos, en ese momento vamos a resucitar. Cristo vendrá de nuevo, pero ya no va a venir en humillación como la primera vez. ¿Saben ustedes que cuando Cristo venga por segunda vez, tratarán de matarlo de nuevo? Tratarán de matarlo de nuevo, pero ya no lo van a lograr. Porque cuando Cristo venga, ya no va a venir como un cordero, va a venir como un león y va a despedazar a todos sus enemigos. Cristo va a venir, no les quepa ninguna duda. Y si ustedes dedican tiempo para meditar en esto, dulce será nuestra meditación en Él. Y si no pueden meditar en las cosas que les he mencionado, simplemente mediten en que Cristo los ama. Si ustedes aman a Cristo, Cristo los ama. Si ustedes aman a Cristo, Cristo los ama, pero no los ama porque ustedes lo aman a Él. Ustedes lo aman a Él porque Él los amó primero. Nuestro amor por Él se deriva de su amor por nosotros. Si ustedes meditan en esto, en que son amados por Él, y eso es increíble. Es increíble que el Creador del universo ame a gusanos como nosotros, pero así es. Aunque nadie en este mundo nos amara, aunque todo el mundo nos rechazara, si tú crees en Cristo, Él te ama. Otra cosa, si nos resulta dulce meditar en Cristo, ¿saben qué? Eso va a endulzar todas nuestras otras dulzuras. ¿Qué quiero decir con eso? Vean, en este mundo hay cosas que nos resultan dulces, agradables. Hay cosas muy buenas, agradables en este mundo. Por ejemplo, los que somos padres, nos da mucho gusto ver que a nuestros hijos les va bien, que están sanos, que son buenos estudiantes, que a nuestros hijos les está yendo muy bien. Eso nos da mucho gusto. Si nos va bien económicamente, también eso nos da gusto. Pero escuchen, si nos gozamos más en nuestros hijos y en nuestras posesiones, en nuestro dinero, que en Cristo, esas bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Debemos amar más a Cristo que nuestra vida, que nuestra carrera, que nuestras posesiones, que nuestra misma vida. De otra manera nos convertimos en idólatras. Si nos gozamos en las cosas temporales, es bueno, pero más debemos gozarnos en las cosas eternas. Y si ustedes se gozan en Cristo, entonces las otras cosas dulces les resultarán muy dulces. Pero si ustedes aman más las otras cosas que Cristo, ustedes pueden perder esas cosas o pueden perder ese gozo. Si nos gozamos en Cristo, más que en cualquier otra cosa, más que en cualquier otra persona, todo va a salir bien. Se los aseguro. Pero si amamos más a nuestra pareja, si amamos más a nuestros hijos que a Cristo, entonces vamos a tener problemas. Porque nuestras dulzuras se pueden convertir en amarguras. A Cristo no le gusta la competencia. No le gusta. Que Cristo sea nuestra dulzura por encima de todo. Si ustedes son felices en su matrimonio, qué bueno. A mí eso me da mucho gusto. Pero no se les olvide, hermanos, que Cristo debe reinar en nuestro matrimonio. Porque si tú reinas, si tú quieres que en tu matrimonio las cosas sean como tú dices,
las cosas se te van a complicar. Si les está yendo bien económicamente, qué bueno, pero no te goces en tu dinero. Y si te gozas en él, bueno, pues gózate, pero gózate más en Cristo. Y en cambio, si les está yendo mal, si están muy enfermos, si están muy necesitados, si están afligidos, si acaban de perder un ser querido, si ustedes meditan en Cristo, dulce será su meditación. Cristo puede hacer que todas tus amarguras se conviertan en dulzuras. El gozo de Cristo eclipsa todos los gozos y acaba con todas las tristezas. Si ustedes creen en Cristo verdaderamente, si le han entregado su corazón, Él es el dueño de ustedes y ustedes pueden gozarse en Él libremente. No hay sufrimiento, por muy grande que sea, que la meditación en Cristo no pueda endulzar. Hay personas, lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que se meten en una crisis, en graves problemas, y se compran libros de autoayuda. Otros van con el psiquiatra. Otros van con el señor de Chalma. Pobres, no saben. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque no conocen a Cristo. Por eso hacen eso. Si tú, hermano, estás afanoso, angustiado, triste, etc., enciérrate en tu recámara, dobla tus rodillas, reconoce tu pecado, pídele a Dios perdón y verás cómo todas tus tristezas desaparecen. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Y si tú eres pobre y no tienes nada de dinero, como te digo, enciérrate en tu recámara, dobla tus rodillas y cuando te levantes te sentirás rico. Porque eres rico. Miren, Cristo fue pobre. Cristo nunca tuvo posesiones materiales. Medita en eso. Nunca se te ocurra decir, Señor, yo no merezco ser pobre. Cristo fue pobre. Él era el único que no lo merecía. Cristo nunca tuvo casa propia. ¿Se acuerdan que en una ocasión Cristo tuvo que pedir un burro prestado? ¿Saben qué quiere decir eso traducido a esta época? Es como si un pastor pidiera un coche prestado. ¿Cómo ven? Ni un burro tuvo Cristo. Entonces, si tú te sientes pobre, piensa en Cristo y dulce será tu meditación en Él. Si la gente te desprecia, si la gente te rechaza, piensa que Cristo fue despreciado, Cristo fue rechazado. Piensa en eso y te sentirás feliz de que los demás te desprecien. Sentirás que es un honor que los demás te desprecien. Yo creo, hermanos, que uno de los oficios más gloriosos en este mundo es predicar el Evangelio. Es una de las cosas más gloriosas que un ser humano pueda tener. Pero quieren que les diga algo, ser pastor es un trabajo lleno de ansiedad y puede consumirte y llenarte de angustia. Yo les comentaba a los hermanos el viernes pasado en la oración acerca de los sobresaltos, de los temores, de la confusión que nos sobreviene a los pastores. ¿Saben por qué? Simplemente de pensar que nuestro servicio a Dios y al prójimo pudiera terminar en nada, eso es motivo para llenarnos de espanto. Sabemos de pastores que predicaron 20, 30 años, 40 años y terminaron con una iglesia sin gente. Imagínense estar orando, predicando, estudiando, leyendo, para que nadie se salve. Una persona viene y vemos que empieza a venir a los cultos y no deja de venir, nos da mucho gusto. Y luego de repente desaparecen y se van y ya no volvemos a verlos. Supimos de personas que vinieron aquí y que predicaron en este púlpito y que nos abandonaron y que se alejaron de Cristo para nunca más volver. Díganme, si eso no nos da tristeza, entonces ¿qué? Eso a nadie le gusta, eso es triste. Me da miedo pensar que estamos orando por una persona durante meses y durante años y que después de muchos años esa persona no da señales de vida y que es posible que esa persona nunca se salva. Una persona que estuvo escuchando 10, 20, 30 años la predicación terminar en el infierno,
Qué terrible. Hemos hablado con personas, les hemos rogado, les hemos advertido, y nuestras palabras han terminado en nada. No han servido de nada. Nuestras lágrimas, nuestros ruegos, nuestras oraciones no han servido de nada. ¿Se acuerdan en ese libro del progreso del peregrino? Cómo dice que desde las puertas del cielo hay un caminito que va derechito al infierno. Y ahí estarán personas que les faltaba poquitito para llegar al cielo. Estaban bien cerca, pero desde ahí Cristo les va a decir, no, tú no vas a entrar aquí, mira, allá es tu camino, tú te vas para allá. ¿Qué diremos entonces de esas personas que creíamos que iban a entrar con nosotros y que a la mera hora no van a entrar? Personas que corrían bien, que prometían mucho y que de repente dejaron de asistir a las reuniones y que se alejaron de Dios. Personas que se desviaron de la verdad, que se perdieron. Esas cosas nos duelen. Pero ¿saben una cosa? Cuando meditamos en Cristo, dulce es nuestra meditación en Él. Aunque los hombres nos fallen, aunque los hombres nos abandonen, Cristo nunca lo hará. Cristo es el gozo del creyente. Cristo es el gozo de los predicadores, de los pastores. Cristo nunca nos fallará porque su amor es inmutable. Su amor no cambia. Entonces, aun si estamos ansiosos en el servicio cristiano, dulce será mi meditación en Él. Pero a veces nuestras ansiedades no son por las actitudes de algunas personas, no es porque algunas personas nos abandonen, no. ¿Saben por qué? ¿Por qué son? Por nuestra propia condición espiritual. A veces los pastores nos sentimos mal, pensamos como que no amamos a Cristo. Sentimos como si en lugar de amarle le odiáramos. O sea, nuestro amor por Cristo es tan pequeño que más bien parece odio y no amor. Y en estos momentos, cuando venimos a participar de la Cena del Señor, que practicamos el autoexamen, pues nos vemos llenos de debilidades, de carencias, de incapacidad, y decimos, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios yo? ¿Será posible que yo voy a participar de la Cena del Señor? ¿Qué debemos hacer en casos así? Lo que debemos hacer, ¿saben qué es, hermanos? Hacer lo mismo que hicieron los israelitas cuando cruzaron el desierto y después caminaron, después de cruzar el Mar Rojo, entraron en el desierto y llegaron a las aguas de Mara. ¿Se acuerdan? Estaban bien contentos porque ya había agua, pero no la pudieron tomar porque las aguas estaban amargas. ¿Y qué pasó? Que Moisés oró a Dios y Dios le mostró un árbol que estaba ahí cerca y le dijo, mira, echa ese árbol a las aguas y las aguas se van a endulzar. Lo hicieron y ya todos pudieron tomar el agua. Era agua para más de 1,5 millones de personas. ¿Cuánta agua necesitarán más de 1,5 millones de personas? Pero ¿qué fue lo que endulzó aquella agua? La cruz de Cristo. Ese es el árbol, la cruz de Cristo. No medites en ti mismo, no medites en tus aflicciones, no medites en tus tristezas, medita en Cristo, que murió por los pecadores y entonces dulce será para ti meditar en Él. Díganme, ¿somos salvos por el amor que le tenemos a Cristo? No. ¡Ay de nosotros si fuéramos salvos por el amor que le tenemos! Somos salvos por el amor que Él nos tiene. Si ustedes meditan más en Cristo que en sus errores, si ustedes meditan más en Cristo que en sus pecados, entonces dulce será su meditación en Él. Hermanos, algunos de nosotros tal vez nos falta muy poco para que muramos. Pues, aun si morimos pronto, que Dios nos conceda que en esos momentos cuando estemos muriendo podamos meditar en Cristo. Cuando nuestros cuerpos estén desfalleciendo, un poquito antes de que nuestros cuerpos sean comidos por los gusanos,
Vean, Dios puede fortalecer nuestras almas. Lo ha hecho, lo hizo con los mártires. Ya cerca de la muerte, ¿sí?, sabiendo lo que les esperaba, ellos podían cantar y alabar a Dios. Pues que a la hora de nuestra muerte, como pasó con Esteban, ¿se acuerdan que lo estaban apedreando? Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios. Que así nos conceda Dios lo mismo, ver los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios. Y podamos decir como David en otra parte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, aún a la hora de nuestra muerte, dulce será mi meditación en él. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Entonces, que nuestra meditación no solamente sea dulce en él, sino para él. Vean lo que les voy a decir ahora. Si nosotros meditamos en Cristo, que meditar en él le agrade a él, que él se agrade de nosotros. Pero ¿cómo será esto? Escuchen, si ustedes aman a Cristo, si ustedes le obedecen, Cristo los ama. Aunque ustedes sean los cristianos más pequeñitos, los más insignificantes, Cristo los ama. Y si ustedes meditan en él, Dios se agrada de ello. Por ejemplo, si ustedes tienen un niñito de 2, 3 años, apenas está aprendiendo a hablar, dice una palabra y como que no la dice muy bien, pero ustedes están muy atentos. Ay, mi hijo ya aprendió a decir papá. Ay, mi hijo ya aprendió a decir por favor. Ay, mi hijo ya aprendió. Valoramos las palabras de nuestros hijitos. Son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestros hijitos. Pues si ustedes son hijos de Dios, las palabras que ustedes le digan a Dios, a Él le agradan. Lo que Dios quiere es que tú te acerques a Él, que confíes en Él, que le abras tu corazón, que le digas lo que sientes. Dios no se fija tanto en lo que les decimos, se fija en nuestra actitud. ¿Por qué nuestros hijos pequeñitos se acercan a nosotros? Porque sienten que los amamos, los acariciamos. Si él ve que tú le das un pellizco, dice, pues ya para qué me acerco a mi papá, pues me le acerco y me pellizca. Pero Cristo no va a hacer eso. No, Él nunca hará eso. Si ustedes no pueden hablar, si no pueden predicar, si no pueden enseñar en la escuela dominical, no importa. Incluso si no pueden evangelizar a sus parientes porque sienten que no les faltan palabras y lo único que pueden hacer es regalarle un folleto, no importa. Ustedes oren. Acérquense a Dios y díganle con sus palabras, pobres o sencillas, como sea, hablen con Él y Él se agradará de su meditación, se agradará de sus palabras. Si ustedes aman a Cristo, si ustedes le obedecen, la meditación de ustedes es dulce para Él. Nosotros quisiéramos servir a Cristo como Él se merece. Quisiéramos amarle con todo nuestro corazón, pero estamos muy lejos. Quisiéramos servirle como los ángeles, que son ardientes en su servicio. Pero luego a veces estamos desanimados, estamos tristes, estamos estresados. No somos lo que quisiéramos ser, pero aún así, dulce será mi meditación en Él, que así sea en el caso de todos. Y si ustedes, déjenme hablarles a los que no son convertidos. Yo supongo que aquí hay personas que no son convertidas, que no son cristianas. Si ustedes nunca han visto a Cristo como precioso, si ustedes nunca lo han visto como lo que Él es, el Dios verdadero sobre todas las cosas, le pedimos a Dios que abra sus ojos para que lo vean, para que entiendan quién es Él, para que doblen sus rodillas delante de Él, para que se arrepientan, para que confíen en Él y lo salve. Y cuando Cristo lo salve, ¿saben qué va a pasar? Cuando ustedes crean en Él, cuando ustedes sean verdaderos creyentes, entonces dulce será su meditación en Él, no antes.